Hola, estamos aquí en la entrevista de la Federación Canaria de Tenis en este apartado de frente con. En esta ocasión estamos de frente, bueno, pues con Isaías Rodríguez. Buenos días, Isaías. Muy buenos días, José. Bueno, pues estamos de frente contigo, pero lo primero que a mí se me ocurre es cómo caes tú en el tenis, cómo llegas al tenis. Pues yo llego al tenis un poquito casualidad, porque mi padre era el vigilante de seguridad de un hotel en el Puerto de la Cruz, y él, que era muy dicharachero y muy simpático, era amigo de todos los trabajadores del hotel y se llevaba muy bien con el profesor de tenis que daba clase allí. Y un día me dijo, mira, hablé con Peter, un señor mayor, inglés, que daba clase también en otros clubes, y me dijo que viniese a hacer una pruebita. Y fui por allí y empecé a jugar al tenis una temporada. Con 7 años. Con 7 añitos, sí, hasta que el hombre dejó de dar clase, no sé si cambió de lugar o no sé lo que le pasó, y empecé a acompañar a mi tía a unas clases que ella recibía de tenis. Me acuerdo en aquella época con raquetas de madera ella, pelotas blancas y demás, y yo iba a recogerle las pelotas. Y iba los sábados a recoger las pelotas y cada vez me iba quedando un poquito más, y empecé a jugar un poquito los sábados, hasta que ya le dije a mis padres, mira, pues a mí me gusta esto del tenis, ¿por qué no me buscas unas clasitas? ¿No? Y me fueron a hablar con el maestro Álvaro Moscoso, y estuve con él desde los 8 hasta los 12 años. Ahí 4 años allí. Sí, fantástico, una infancia. Además, el club estaba como comenzando en esa época y yo me pasaba todos los días y todos los fines de semana allí en el club. Era como, estaba su hijo Marcos y yo era el tercer hijo después de María. Estaba siempre allí y en aquella época era muy gracioso porque las personas que querían ir a jugar al club no necesitaban compañeros, sino ellos te lo buscaban, el mismo club te lo buscaba. Entonces, cada vez que una persona venía sin pareja, pues iba Isaías a jugar con él. Pero con 10, 11 y 12 años estaba todo el día allí jugando. Y luego, pues por un refresco, yo encantado la vida, encantado. Al final estaba todo el día jugando. Y tú llegas a la enseñanza muy pronto, ¿no? A Sí, impartir clases. Sí, porque con 12 años, pues bueno, tengo la suerte, quedo campeón de Tenerife Alevín y del Campeonato de Canarias oficioso, que era el Willy Fleitas de aquella época, que era un campeonato que se jugaba a la par que el Campeonato de Canarias, y el Oceánico me ficha, el club de encima pues me ficha, y yo empiezo allí a las órdenes de Gildo Jorge y Carlos Sacramento. Y ya después de estar unos mesitos me dicen, Isaías, ¿por qué no empiezas a echarnos una manita con los niños pequeños aquí en la escuela de pretenis y demás? Y con 13 años ya me meto en pista y empiezo yo a sufragar mis gastos trabajando ya allí en la escuela. Entonces, pues desde los 13 hasta, te puedes imaginar, hasta ahora, hasta los 45 voy a cumplir, ahí estoy en pista. Hablando de como jugador de tenis, llega a ese campeonato Alevín y ya se te olvida a ti un poco la competición o sigues compitiendo. No, continúo compitiendo. Yo estuve compitiendo prácticamente hasta los 22 más o menos, ininterrumpidamente. La verdad que luego ya jugué los infantiles, cadetes, junior, absolutos, siempre a nivel regional, algunos campeonatos de España y demás, y bueno, siempre, pues ahí en el grupito de los que más o menos lo hacían bien. Ajá. Así como... ¿Nunca te viste fuera de ese...? No, yo iba viendo cómo mis compañeros, según en qué momentos, iban parando un poquito, pero yo la verdad que a mí me encantaba eso de jugar por equipos y jugar los campeonatos de Canarias y estas cositas. Pero digo, verlo como profesional nunca lo te viste. Yo tenía muy claro que profesional no iba a ser por las circunstancias que yo tenía familiares, ¿no? Padre trabajador de un parking, vamos, a toda honra, ¿no? Pero mi madre auxiliar de enfermería y demás, o sea, no tenía las posibilidades económicas para dedicarme profesionalmente. Y yo eso lo sabía desde el principio. Entonces estaba la opción de irnos con una beca para Estados Unidos, que estamos hablando del año 99. Entonces yo llegué a los 18 años con un nivel de tenis lo suficientemente decente para poder conseguir una beca para Estados Unidos. Total que lo tramité todo para irme, primero me iba a Luisiana, a Nueva Orleans, y luego el entrenador que me iba a fichar, en este caso, ¿no?, se fue a Georgia, Atlanta, y me dijo, bueno, Isaías, espérate un cuatrimestre más y te vienes, y yo no lo tenía muy claro. La verdad que no lo tenía muy claro, ya estaba conociendo a la que es mi mujer hoy en día, y yo estaba muy cómodo aquí, estaba muy cómodo. Y no era como ahora que irse a Estados Unidos, ahora hay tantas opciones y tantas posibilidades de moverte, y el Skype y demás, y a mí se me hacía un poquito bola. Pero sí que es verdad que la presión popular de, contra Isaías, tú juegas bien, no vas a ser profesional, y eres un estudiante más o menos decente, ¿por qué no coges esta rama? Y es verdad que me lo fui creyendo hasta que llegó el momento, hice 2 despedidas y todo para irme. O sea, me iba a ir ya me iba.
Y al final me quedé en tierra y me quedé estudiando aquí en Canarias. Pero bueno, nada, no me arrepiento. La gente me pregunta, ¿te arrepientes, Isaías? Y yo la verdad que no me arrepiento. Lo que he hecho ha sido, para compensar, enviar a muchos alumnos nuestros a que disfruten de esa oportunidad. Pero bueno, aquí me quedé. Me imagino que por tus manos también han pasado muchos y muchas tenistas, ¿no? Sí, hombre, por suerte. Nosotros hemos ido derivando nuestra escuela desde la competición hasta la iniciación y el perfeccionamiento. Cuando yo empiezo en el Oceánico, yo empiezo muy jovencito y empiezo con los grupos de pretenis, minitenis, iniciación y demás, pero sí que es verdad que cuando llego a los 17, 18 años, yo sigo en activo jugando muchos torneos, compitiendo mucho, a un nivel bueno aquí a nivel de Canarias, y me acuerdo que mi gran amigo Román Muñoz habla con Íñigo Jofre, el que era en aquel momento el dueño de las arenas, junto con Ninos Camanzanares, porque estaban buscando un sparring para el mejor jugador que había infantil de aquella época, que era Carlos González de Cueto. Y me dijeron, Isaías, me propusieron él hacerle de sparring 1 hora y media todos los días, me acuerdo perfectamente. Entonces yo acababa en el Oceánico y me iba a las arenas corriendo a darle 1 hora y media de peloteo. Y esto fue derivando en que otros niños se fueron dando cuenta y diciendo, oye, ¿por qué no aprovechamos a Isaías, que todavía tiene un buen nivel, y lo cogemos de sparring? Entonces estuve muchos años, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, haciendo de sparring y a la vez pues formándome para poder ser entrenador de competición. Y claro, así fue desde los 18 hasta por lo menos los 35 prácticamente. Ya después ese ritmo no se puede seguir, obviamente, y fuimos dándonos cuenta de que en el tenis no todo era competición. Me costó darme cuenta porque yo siempre había estado en esa burbuja del tenis competitivo, de viajar con los jugadores, de viajar por las islas, de ir fuera, y luego me fui dando cuenta que íbamos dejando a mucha gente por el camino. Y no sé si después de haber estudiado y demás, yo decía, toda esta gente que se está quedando por el camino necesita la oportunidad de poder seguir disfrutando del deporte. Era como que en aquella época solo había un camino para ser exitoso en el deporte del tenis, que era ser buen jugador de tenis. Y yo me he dado cuenta de que el tiempo nos ha dado, creo que un poco la razón, en el sentido de que se puede ser exitoso en el tenis sin dedicarte a la competición. Entonces, le dimos una vuelta de tuerca y nos dedicamos ahora a que nosotros tenemos un lema que es el tenis para todos, y que todo el mundo pueda disfrutar de esta disciplina, y que el que luego quiera competir le damos la posibilidad para que pueda hacerlo, incluso derivándolo a otros clubes. Pero estamos muy contentos con la parte de que todo el mundo pueda disfrutarlo. Me imagino que, bueno, estamos hablando de esta escuela que tiene 600 alumnos. Que ya está bien, ¿no? Sí, hombre, el volumen es el volumen que podemos abarcar, que es lo bueno. O sea, nosotros estamos contentos y satisfechos porque ya no tenemos una lista de espera grande, y dentro de las circunstancias que nosotros tenemos por las infraestructuras en las que nosotros trabajamos, que son 3 clubes diferentes, donde tenemos las pistas, en cada club hay 2 pistas de tenis y una polideportiva, que es en la Sociedad Cultural Liceo de Tagoro, en La Orotava, en el Club Náutico Playa de San Marcos, en Icó, y luego tenemos un pabellón del que disponemos en el Puerto de la Cruz, que es un pabellón cubierto de fútbol sala, que nos lo han adecentado para que nosotros podamos llevar a cabo allí, que ya lo hablaremos después, nuestros proyectos inclusivos y una escuela municipal de tenis. Entonces, claro, tener 3 sedes diferentes, donde las pistas en cada sede también están en lugares diferentes, no es como aquí en la Federación, que están en el Centro Carla Suárez, que están todas pegadas. Encima nosotros en cada club tenemos las pistas separadas una de la otra, por lo tanto, un entrenador no puede trabajar con 2 pistas. Necesitamos muchos entrenadores para que todos puedan ejercer su labor al mismo tiempo. Entonces, logísticamente no es fácil, pero bueno, tenemos un equipo profesional que es una auténtica maravilla, donde el 90% de los trabajadores son licenciados en CAFIT, en Ciencias de la Educación Física y del Deporte, o sea que no solamente el entrenador que jugó bien al tenis y ahora se está dedicando a la docencia, sino que son docentes que juegan al tenis. Entonces, esa es un poco nuestra seña de identidad. Tenemos formadores que crean a mejores deportistas, a los mejores deportistas posibles. Si echamos una vista atrás, ¿te ha quedado alguna espinita clavada que ahora te la quitarías? Hombre, tenía que haber hecho esto. ¿Te ha quedado algo o soñaste en hacer algo y no lo lograste hacer? Fíjate que yo creo que más o menos todo lo hemos intentado. Nos hemos dado alguna torta, que yo creo que de eso se aprende. Creo, no, estoy totalmente convencido de que de eso se aprende. Nosotros hemos estado mucho tiempo sin cobrar, mucho tiempo pagando deudas, mucho tiempo invirtiendo
para formarnos sin ver resultados. Hemos probado, hemos actuado mucho por ensayo-error y el tiempo nos ha llevado a donde estamos ahora en el 2026, ¿no? O sea, ahora estamos como a nosotros nos gustaría estar. ¿Es verdad que podíamos haberlo estado antes? Seguramente, pero creo que el hecho de haber llegado para nosotros es una maravilla. Pero es verdad que hemos hecho mucha pista, hemos viajado mucho, hemos dado muchas clases a primera hora de la mañana, a última hora de la noche y hemos dado, claro, al final, al dar clase a un colectivo tan amplio, no solamente de competición, sino de iniciación, municipal, inclusivo, aprendes muchas cosas y entonces al final te vas dando cuenta de qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres, ¿no? ¿El mundo del tenis es agradecido? Yo creo que sí, mucho. Sobre todo cuando, en el caso nuestro, hemos conseguido el no tener que hacer todas las horas en pista que hacía hace 20 años. Yo creo que es desagradecido cuando el físico te empieza a fallar y necesitas para sobrevivir dar 8 horas en pista al día. Cuando se ha conseguido durante mucho tiempo el hecho de irte pudiendo salir y estar en pista las horas que tú necesitas o que puedes dar, ahí sí que es agradecido. Pero sobre todo, porque conoces a mucha gente por el camino. Yo, que soy un animal social, puedo jactarme de decir que muchos de los grupos de alumnos con los que nosotros trabajamos son mis amigos. E ir a trabajar con gente que son tus amigos, una auténtica maravilla, creo que es un auténtico privilegio. A mí una vez me dijo un alumno adulto, me lo dijo en el 2014, me dijo, Isaías, ¿sabes cuál va a ser tu cruz? Que todo el mundo va a querer venir a entrenar contigo y vas a estar en la pista toda la vida. Y a mí eso me quedé rumiando con eso, pero yo creo que un año por lo menos diciendo contra. Con todo lo que uno se ha formado y todo lo que uno ha estudiado, a mí me gusta dar clase de tenis, pero no me veo con una edad muy avanzada todavía en pista. Y durante ese tiempo, desde el 2014 hasta hoy, lo que hemos hecho ha sido ir delegando, hasta el momento de hoy en que yo prácticamente no hago pista, o hago la pista que quiero, y yo me considero un privilegiado por eso. ¿Me gusta la pista? Sí. Lo que pasa es que gestionar una escuela tan grande y tener que estar en pista es muy complicado, desde mi punto de vista. No estoy cargando piñas de plátano, ¿vale? Sé que soy un privilegiado, podría estar mucho peor, pero por lo menos estar como nosotros queríamos estar, creo que sí que es para estar satisfecho, por lo menos. Las relaciones con la Federación Canaria de Tenis. ¿Cómo ves tú a este presidente? Yo lo digo públicamente siempre. Yo que siempre he estado siempre en la retaguardia y no me he expuesto mucho a nivel federativo, en este caso yo no puedo estar más sorprendido. Yo le comento a los colegas de profesión que yo nunca me he sentido tan arropado por un presidente como ahora con José Juan Sepúlveda. Pero no por nada en especial, sino al contrario, por todo. Cuando tú propones el hacer proyectos y te dicen que sí al 99% de las cosas que propones y luego te dicen primero sí y luego vamos a ver cómo lo hacemos, eso para gente proactiva como somos nosotros en nuestra escuela es un auténtico privilegio, porque hacen falta ejecutores, no solamente hace falta proyectos, hace falta gente que los ejecute y nosotros queremos ejecutarlos. Entonces lo que necesitamos es financiación y apoyo institucional. En este caso, cuando nosotros proponemos, como los proyectos inclusivos que estamos llevando a cabo, y pedimos la ayuda a la Federación Canaria para que nos haga de soporte, por ejemplo, con un proyecto inclusivo que tenemos con niños y con adultos con TEA, con trastorno por el espectro autista, y lo propones a la Federación Canaria, nos hace falta esto, y te dice que sí, sin dudarlo, yo es que no puedo estar más contento. Pero no solamente en esto, sino también con jornadas de juego limpio, con jornadas que sean fuera de la parte competitiva. Nosotros durante mucho tiempo en la Federación hemos adolecido de alguien que nos apoye al tenis que no es competitivo. Y ahora con esta nueva junta, cada vez que proponemos algo para el tenis que no es competitivo, nos dicen ¿qué hace falta? ¿Qué hay que promover? ¿Qué valores hay que promover? Ahora vamos a hacer una jornada de tenis para la mujer. Nosotros en nuestra escuela tenemos 250 mujeres. Hay que hacer algo con algo, se puede hacer algo diferenciador. Vamos a intentar hacerlo, pues lo proponemos y enseguida es un sí, ¿qué hace falta? Y nosotros no estamos acostumbrados. Yo pensaba que era una broma al principio y ya me ha demostrado que es todo lo contrario. Que lo que lo que se propone se cumple y eso para nosotros es para estar dando palmas con las orejas. Ahora me han comunicado que te han nombrado, tú te ríes, pero Como tenemos pocas cosas, sí, delegado de docencia de la Federación Canaria. ¿Eso qué significa un poco? Eso significa que hay algunos que no saben decir que no tampoco.
No, pero a mí la verdad que me ilusiona. Al final, yo soy docente, yo trabajo como coordinador de mi escuela de tenis y al mismo tiempo soy profesor. Y es verdad que la docencia a mí me apasiona. Yo soy profesor de tenis porque me tocó jugar al tenis, pero si no, yo creo que hubiese sido profesor de voleibol o de fútbol sala o de lo que fuera, ¿no? A mí me gusta la docencia. Y en este caso sí es verdad que ya había hablado con el presidente alguna vez de intentar colaborar en algún curso, de instructor, el otro día y demás. Y bueno, pues me propuso la posibilidad de ser el coordinador de la parte de docencia y bueno, vamos a intentarlo. Hay bastantes ideas y yo creo que se puede, mi idea es sumar. Obviamente no es porque yo vaya a dejar ninguna de mis otras labores, sino lo que me gustaría es ayudar. Y si puedo ayudar, pues fantástico. Y si sale mal, pues oye, daremos paso a otro. Pero por lo menos intentar colaborar con mis compañeros y que se le pueda formar lo máximo posible y crear una plantilla de trabajadores y profesionales lo más preparada posible, sobre todo. Damos un giro a esta entrevista. Hablamos del deporte inclusivo, deporte para todos, porque eso es una de las cosas que a ti la has tenido desde el primer momento. ¿Cómo camina ese deporte inclusivo en tu escuela? Esto empezó, vamos a ver, yo siempre he tenido, la verdad que en mi familia, la suerte de que me hayan llevado por ese camino, ¿vale? Mi madre es voluntaria en cuidados paliativos de la Cruz Roja, mi hermana ha estado de voluntaria en Bolivia, Perú, en colegios, en Nepal y demás, y yo he ido como cogiendo un poquito, siempre se te va quedando un poquito ese run detrás, ¿no? Entonces, a raíz de que empiezo a trabajar con las hermanas Villamandos, que una de ellas fue campeona del mundo de tenis para personas sordas, sí que empiezo a adentrarme en un mundo de personas con discapacidad que yo no conocía. Porque es verdad que estaba un poco silenciado hace un par de años, ¿no? Yo decía, esto me está abriendo unas puertas, pero no unas puertas laborales, sino unas puertas personales que yo no había tocado nunca, ¿no? Decir, hay un tenis que está ahí que se puede aprovechar. Entonces empezamos por ahí y es verdad que al mismo tiempo estábamos trabajando con personas con discapacidad intelectual en la escuela, totalmente normalizadas, o sea, con sus pequeñas adaptaciones, pero totalmente normalizadas. Entonces ahí empezamos a mirar posibilidades juntándolo con una asignatura que yo doy en cuarto de la Universidad Europea, que es actividad física para personas con discapacidad. Hicimos una sinergia con la universidad y dijimos, venga, vamos a intentar trabajar con esto. Sabemos de docencia y sabemos de tenis, ¿por qué no lo aunamos y empezamos a trabajar un poco en sinergia? Y empezamos a trabajar en 6 proyectos. Ahora mismo están desarrollándose 6 proyectos inclusivos en la escuela. Son 3 proyectos con personas con discapacidad intelectual, un proyecto para personas con esclerosis múltiple, un proyecto para personas con TEA, que es en el que colabora la Federación Canaria, y un proyecto con niños en riesgo de exclusión social. Y a nosotros somos las personas más felices del mundo. Y no es demagogia. Mis compañeros son más felices trabajando en estos proyectos, que son felices dando clases en la escuela, por supuesto, pero les suma mucho más dar clases por las mañanas en estos proyectos que en el tenis normativo. Fíjate tú cómo ha cambiado la escuela y ahora un porcentaje enorme de la escuela trabaja en este tipo de proyectos. ¿Y la recepción por parte de los jugadores inclusivos? Bueno, te puedes imaginar, mira, a mí me encanta esta frase que la decimos siempre en las charlas, que es que una usuaria del proyecto que tenemos con esclerosis múltiple, que se llama Embolas, EM de esclerosis múltiple y bolas, se me acerca hace 2 o 3 clases, me da un abrazo enorme y me dice, le digo, bueno, lo puedo decir, Conchi, y este abrazo, dice, es que esta es la única actividad la que yo realizo en la que no se habla de mi enfermedad y ya con eso nosotros tenemos. O sea, nosotros tratamos a las personas con discapacidad, con su discapacidad, pero es un entrenamiento de tenis totalmente normalizado. Se hacen las adaptaciones pertinentes y se trabaja a raíz de lo que podemos trabajar con ellos, de cuáles son sus fortalezas. Claro, al final sale encantado el usuario y sale más encantado el profesional. Acostumbrado a que todo sea rendimiento y rendimiento, cuando dejas el rendimiento a un lado y lo que vas viendo es el aprendizaje y que haya una concatenación motivacional, o sea que acabes la clase y el alumno diga, a ver cuándo es la próxima clase, yo creo que ese es el verdadero éxito realmente. Y a nosotros nos ha cambiado, tanto nos ha cambiado que nos hemos profesionalizado en este sector. O sea, nosotros recibimos muchas más ayudas a nivel burocrático y estatal para trabajar con este tipo de proyectos que las que yo he recibido jamás en la vida en 30 años dedicándome a la competición. Y es así, o sea, creo que hay esa responsabilidad social corporativa que está tan de moda ahora en las empresas, está
un poco ahí entrando a fuego para que todo el mundo quiera colaborar con esto. Nosotros hay gente, alumnos que de manera individual vienen y nos dicen, ¿qué hace falta para colaborar en este proyecto? ¿Cuánto cuesta llevar a cabo este proyecto anualmente? Nosotros o mi empresa querría colaborar. Y eso a nosotros nos encanta porque al final se crea un sentimiento de pertenencia en el club que hace que todo el mundo esté involucrado en ese proyecto. O sea, a los proyectos inclusivos no solamente vienen las personas con discapacidad, vienen alumnos que no tienen discapacidad. Y eso sí que es un éxito, para nosotros un éxito global. Sí, me ha sorprendido el que lleguen jugadores sin discapacidad a hacer eso. Claro, al final, el fin último de estos entrenamientos con discapacidad total, claro, es que estén totalmente incluidos. Entonces nosotros buscamos alternativas. Un ejemplo rápido, que además es muy visual, es que cuando entrenaban las hermanas Villamandos con nosotros, que tienen discapacidad auditiva, son sordas, el resto de los compañeros del entrenamiento aprendieron ciertas palabras o ciertos contenidos de la lengua de signos para que todos pudiésemos comunicarnos en lengua de signos. Porque al final ellas están a 25 metros de nosotros y por mucho que tú les digas, a 25 metros no te leen los labios. Entonces el resto de los compañeros sabían que era paralelo, que era cruzado, o sea, todas estas cositas y al final haces comunidad dentro del grupo. Yo creo que todo suma al final. Las relaciones con otros clubes, ¿cómo son? Porque tú llevas muchos años en este mundo del tenis. Mucho. Y además algunos han sido maestros tuyos, profesores tuyos, pero la relación con los clubes, bien. Yo creo que en general muy bien, muy bien. Nosotros hemos estado trabajando, yo salí del club de Álvaro, que Álvaro como si fuera mi padre y Marcos como si fuera mi hermano. Luego estuve en el Oceánico a las órdenes de Gildo Jorge y de Carlos Sacramento. Y yo creo que yo fui el hijo adoptivo de Gildo durante muchísimos años. Es verdad que luego cuando salí de allí, pues bueno, la relación se enfrió un poquito y demás, pero bueno, sin más problemas. Y luego pues hemos ido trabajando con Nino Oscar Manzanares, con Íñigo Jofre. Y luego es verdad que yo empecé muy pronto a dar clase de tenis, entonces mi camada de entrenadores, de compañeros, es mucho mayor que yo. Son todas las vacas sagradas, como decimos nosotros, pues los hermanos Jiménez, Alberto Díaz, Román Muñoz y demás. Claro, yo empecé muy pronto. Entonces la camada de mi edad, que son más Sergio Toral, Raúl, los hermanos Pulido, Marcos Moscoso, Marcos Conde, fueron llegando 1 añito, 2 añitos después de mí, ¿no? Entonces yo creo que soy como el hermano pequeño de los mayores y el hermano de los otros. Sí, exacto, así, pero una relación estupendísima. Además, nosotros trabajamos mucho con sinergias con otros clubes, con confrontaciones amistosas. O sea, como realmente tenemos tanto volumen de alumnos, necesitamos moverlo y es verdad que el calendario insular no nos da para que todos puedan jugar equipos todo el tiempo. Entonces, vamos buscando alternativas amistosas para que todos puedan ir ganando un poquito. Pues vamos a lo mejor al Club de Sibora, ellos vienen para aquí con nosotros, pues en Radazul hacemos lo mismo y nosotros creo que en general hay un buen rollismo que llamamos nosotros generalizado en Tenerife. ¿El nivel del tenis canario cómo lo ves a esta altura? Yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero a nivel de volumen, la relación volumen y nivel, yo creo que nunca ha estado como ahora. Creo no, a no ser que sea ya de la época de Manolo Santana. Sí, de gente que ahora tiene 70 años. Hay mucho volumen de buenos jugadores y eso es muy difícil. En la época mía había uno que era muy bueno y el resto pues hacíamos lo que podíamos y demás, pero es que ahora estamos haciendo campeonatos de España, que eso es una auténtica salvajada. O sea, que nosotros, sufriendo la insularidad, tengamos a campeones de España, tengamos a tantos jugadores jugando a nivel internacional. Eso es dificilísimo y eso hay que ponerlo en valor, porque no solamente la federación está trabajando para los clubes que no tenemos escuela de competición, sino que está trabajando para esos jugadores que quieren competir. Este proyecto de las escuelas de tecnificación me parece un acierto enorme, porque encima también los motivamos a esos chicos. ¿Qué ha pasado siempre en el tenis? Que tú juegas bien con 10, 12, 14 y a los 14 has estado compitiendo 8 años contra los mismos. Claro, no sales de aquí, no tienes la oportunidad de ver gente diferente y al final te cansas. Dando estas ayudas que se están dando ahora, los chicos pueden foguearse fuera de las islas y continúan motivados muchísimo más tiempo, ¿no? Así que está de maravilla. Las instituciones públicas deportivas, hablamos, ¿cómo se están portando? Hablamos de tu escuela y en general lo que tú ves y percibes. Mira, nosotros tenemos mucho apoyo por parte de la Concejalía de Deportes del Puerto de la Cruz, por ejemplo. Nos ha ayudado muchísimo. Ustedes piensen que
Nosotros, cuando el Club de Tenis Las Arenas de Ninosca Manzanares quita las pistas de tenis y las convierte en pádel, que yo creo que fue un acierto por su parte, un acierto. En ese entorno en el que tenía ella fue un acierto. Nosotros nos quedamos con una escuela de 220 alumnos sin pistas. Sin pistas. ¿Qué pasa? Yo hablo con el concejal de deporte y le digo, tenemos este problema. No es una cuestión económica, nunca ha sido una cuestión económica. Es una cuestión de que tenemos a 200 familias que no pueden realizar deporte en el Puerto de la Cruz. Entonces nos ofrece la posibilidad de llevar una escuela municipal en un pabellón en la Vera. Y eso para nosotros nos salvó la vida. Vuelvo a lo mismo, no económicamente, sino porque al final no perdimos la relación con todas esas familias, ¿no? Luego, en La Orotava, nosotros tenemos el club de tenis, la Sociedad Cultural Liceo Taoro, que no solamente lo que es la Concejalía de Deportes de La Orotava, sino el mismo club, la misma sociedad, nos apoyan todos. Nosotros, al fin y al cabo, somos solamente la escuela de tenis dentro de esa sociedad, que es enorme. Y tenemos un apoyo por la Junta Directiva, yo creo que incondicional, porque ellos son conscientes de que de la escuela de tenis se nutre todo el club también. Si la escuela de tenis va bien, la cafetería va bien, el pilates va bien y la piscina va bien, todos al final están contentos. Entonces, sí que es verdad que las relaciones van muy bien porque todos ponemos en nuestra parte. Y todos saben, aparte vamos muy de frente, saben realmente qué es lo que nosotros queremos y cuál es nuestro camino. Si ellos pensaran que nosotros pensamos solamente en nosotros, a lo mejor se complicaría un poco más la relación, pero en este caso estamos contentísimos. Y con San Marcos 3/4 es lo mismo. Cuando la Junta Directiva confía en la gerencia de la escuela, todo va bien, porque no es fácil lidiar en los clubes de tenis, ¿eh? No es fácil cuando las escuelas están en clubes, en sociedades, ¿no? Que los socios quieren jugar y los socios te preguntan por qué coges X pistas y no las cojo yo. Eso nos ha pasado toda la vida, pero hasta hoy en día estamos, la verdad, que contentísimos. Y cuando hay algún problema, pues se hablará. ¿Hacia dónde quieres caminar? ¿O cómo te ves tú en un futuro cercano, tu escuela? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Yo creo para nosotros ahora, nosotros hemos ido derivando, y lo tenemos bastante claro, hacia un tenis para todos. Lo tenemos clarísimo, hacia un tenis cada vez más inclusivo, no solamente para el trabajo con discapacidad, todo lo contrario. Para estos grupos de niños con los que estamos trabajando que pueden estar en riesgo de exclusión social, para grupos de migrantes, para que el tenis no sea ese deporte elitista de hace 30 años, sino para que todo el mundo pueda trabajar. Entonces nuestros proyectos, todos nuestros proyectos, están enfocados hacia ahí. El tenis para mayores, ahora tenemos un proyecto con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, lo estamos formalizando, para empezar a trabajar con los mayores del Puerto de la Cruz. Mayores que no han hecho deporte nunca, que no han hecho tenis nunca. ¿Por qué no podemos empezar con que se van a ir al pádel o a otro? O vamos a intentar que puedan, pádel con todo el respeto del mundo, pero vamos a intentar que puedan hacer tenis, que eso era algo que antes no se veía. Las personas mayores que jugaban al tenis eran personas que llevaban 50 años jugando al tenis. ¿Por qué mi madre no puede empezar a jugar al tenis ahora? Lo que hay que hacer es adaptar el entrenamiento. Y yo creo que por ahí está el futuro de nuestra escuela. Lo que pasa es que a nosotros no nos cabe nada más. Lo que tenemos, ya la infraestructura que tenemos es la que nos da para esa cantidad de alumnos, que son casi 600, sin contar los proyectos. Y no abarcamos a más. Son 12 entrenadores y cada uno tiene su jornada completa. Entonces, el crecer por crecer, no. Si crecemos es porque tenemos todo bien controlado para poderlo llevar a cabo en unas condiciones óptimas. El pádel y el pickleball, ¿cómo lo ves? Porque esto, yo no sé si el pickleball nace un poco con respecto al pádel, pero coincide, ¿no? Yo estoy totalmente convencido que es una prolongación de lo que tenemos en la sociedad. Estoy totalmente convencido. La inmediatez y la satisfacción inmediata. Yo le digo a todo el mundo que yo tengo a mis hijos en tenis para que se curtan y como herramienta de educación. Para tú poder jugar al tenis medianamente bien, tienes que invertir muchísimas horas. Para tú poder salir satisfecho a una pista de tenis, tienes que invertir mucho tiempo. Para tú aprender un golpe de tenis, tienes que pegarle miles de veces. En cambio, con los otros deportes, que no digo que para jugar bien no haya que invertir tiempo, por supuesto que sí, pero sí que es verdad que hay una inmediatez. El primer día tú te puedes jugar, el primero o el segundo día te puedes jugar un partido de pádel y de pickleball. Y eso hoy en día es una maravilla. Entonces, por eso tienen ese volumen de participantes. Pero es verdad que nosotros tenemos que intentar, como profesionales del tenis, poner en valor la herramienta educativa que supone jugar al tenis. Porque todavía tenemos las escuelas de tenis llenas porque los padres de esos niños han jugado al tenis.
no han jugado ni al pickleball ni al pádel. El problema estará en qué pasa con las nuevas generaciones. Por eso yo creo que la diferenciación está en dejar claro que si tú te preocupas, no, que el pádel tendrá también sus cosas buenas y el pickleball, pero quiero decir, si tú te decides por el tenis, será porque estás buscando esa educación, ¿no? esa rutina, esa disciplina, ese que le cueste un poquito llegar a ese esfuerzo, ¿no? También. Entonces, yo creo que tenemos que diferenciarnos por esa vía, creo yo. El tenis ha dejado de ser elitista, como te comentabas, hace 30 años, a ser completamente popular. Es un deporte, hoy podemos decir que es totalmente popular. Totalmente popular. Y con acceso en todos los sitios, en todos los lugares. Exactamente. O sea, hay precios para todo el mundo. Depende del club que vayas, pero hay escuelas municipales como la nuestra, que nadie se queda por fuera por un tema económico. Nadie. O sea, nosotros no dejamos a nadie por fuera porque no pueda pagar la cuota. Entonces, eso ya, más accesible que eso es imposible. Eso para empezar. Pero luego, fuera de esto, yo creo que lo decía Rafa Moreno en una de tus primeras entrevistas de Frente Con, que hoy si tú compartes pista y alquilas una pista en cualquier lado, por 5 euros cada uno, por 4 euros cada uno, alquilas una pista. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que hay pocas pistas de tenis municipales, muy pocas. Entonces tenemos que intentar presionar un poquito a las autoridades para que, en vez de poner otras pistas más pequeñas, que yo entiendo que en el espacio dicen, bueno, para poner una de tenis pongo 3 o 4 de, que me parece una maravilla, yo como profesional del tenis tengo que abogar porque sigan poniendo pistas de tenis. Y creo que hay en otros países, sobre todo los anglosajones, sí que hay muchas pistas polideportivas, pero aquí es mucha pista de club. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en el norte de la isla faltan pistas para alquilar. Faltan. Tiene el Club Puerto de la Cruz, tiene pistas para alquilar, o el Club Miramar en Los Realejos, pero no hay mucho más. La gente se tiene que ir a los hoteles. Y eso es una pena porque tenemos bastantes participantes. Eso, ahí tendrían que intervenir las autoridades. Sí, porque igual que están poniendo, yo entiendo que pádel o pickleball tienen un volumen más pequeño y se pueden poner y se puede sacar más rentabilidad. Pero es que sí, yo pero creo también ponen campos de fútbol. A eso voy, exactamente, a eso voy. Y yo creo que, vuelvo a lo mismo, la clave está en abogar por la parte educativa del tenis. El tenis siempre ha sido un deporte que se ha regido hoy en día, sobre todo por la educación, sobre todo. El otro día estábamos dando una charla sobre la violencia en el deporte. Nosotros no tenemos otro tipo de violencia a lo mejor, ¿no? A lo mejor oral, si lo quieres llamar así, de algún padre fanático, lo que sea, pero es una cosa totalmente puntual. Nosotros tenemos que intentar demostrar que un deporte como el tenis es sanísimo para los niños. Entonces, en una sociedad que va como un tiro, como ahora, vamos a intentar poner un poquito de pausa y un poquito de sentido común, que creo que por ahí es donde tenemos que tirar, no solamente por la parte deportiva, sino por la parte de salud mental, que está tan de moda hoy en día. Las listas de espera de la escuela, porque es duro decirlo, ¿no? Que tiene listas de espera porque no das más. Sí, o sea, lo miramos por las dos partes. Por eso. Obviamente es un éxito tener lista de espera de un deporte que no es el fútbol ni el baloncesto, y si le ponemos el volumen, me parece que sobre el papel ponemos el volumen de alumnos que tenemos, es un auténtico disparate, es más que un instituto. O sea, yo tengo un muy buen amigo que me dice que en su instituto hay 400 alumnos y 52 profesores. Y nosotros tenemos 600 alumnos y 12 profesores y 6 ayudantes. O sea, es difícil realmente gestionar esto. ¿Qué pasa con la lista de espera? Que nosotros no podemos meter gente por meterla, porque entonces la calidad del entrenamiento baja. Y la gente no es tonta. Si tú ofreces una clase de tenis y el segundo día el papá, la mamá o la persona responsable del alumno ve que hay 25 niños en la pista, el tercer día no lo lleva. Pero esto es una verdad como un templo, ¿no? Porque hay otras opciones. Entonces lo que hay que intentar es decir, yo aguanto, no es tener los 600 alumnos, sino mantenerlos. O sea, lo que te decía antes, tener una escuela exitosa para mí es tener una escuela sana. Sana es que yo no tengo, por lo general, ninguna llamada de ningún padre o madre para quejarse por el entrenamiento. Los habrá seguramente algunos, ¿no? Que siempre hay alguno que va rotando. Pero yo creo que el verdadero éxito está ahí. Ahora, no nos pida que vayamos a tener un campeón de Canarias, no lo vamos a tener nosotros, pero esto hay que decírselo al padre. Entonces, cuando ya el padre o la madre sabe cuál es el objetivo de la escuela, todo es más fácil. Nosotros queremos una escuela de iniciación donde los alumnos sean educados y donde esto sea una prolongación de la vida y donde el niño sea igual de educado en casa que en la pista de tenis. Cuando el padre sabe o la madre que ese es el objetivo,
no hay ningún problema, porque ya ese papá o mamá ya no está viendo el entrenamiento, ya está en la cafetería, porque confía en los entrenadores. Ya no está pegado a la valla allí diciéndole al niño, pégala así o pégala así. O viene después y te dice, es que mi niño hoy solo tocó 6 pelotas. Es que no era el objetivo que tocase 6 pelotas. El objetivo era trabajar un aspecto un poco más holístico. Psicomotricidad, habilidades motrices básicas, lanzamientos, recepciones, saltos, giros, o incluso hoy en día, José, las relaciones sociales. Hay muchos niños que la única actividad que hacen es la de ir a tenis. Entran allí a las 5 de la tarde y se relacionan en el cole, lo que puedan relacionarse, y en la pista de tenis. Vamos a intentar que darle herramientas a esos niños para que sean unos futuros adultos con mayores herramientas para poderse relacionar. Y eso nunca se había hablado en tenis antes. Entonces, bueno. Incluso, Isaías, cuando estos alumnos ves tú que tienen posibilidades de hacer otras cosas, se les recomienda, pero para que vayan a otros clubes, ¿no? Sí, porque nosotros, que eso es una gestión del ego importante, ¿eh? Porque antes, en el 2013, 2014, la gente venía de otros clubes a entrenar con nosotros. O sea, nosotros teníamos una escuela en el Club de Tenis Miramar y la gente venía de Santa Cruz, de Rada Azul, a entrenar con nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos un buen grupo de alumnos de competición y los alumnos de competición quieren entrenar con otros alumnos de su nivel. Entonces venían muchos alumnos aquí. Claro, cuando nosotros dejamos de tener esos alumnos, ya nos fuimos dando cuenta de que no teníamos, sobre todo, instalaciones para llevar a gente de competición. Nosotros no podemos quitar un grupo de 8 alumnos. Nosotros trabajamos con un ratio de 8 alumnos por profesor, sea de precompetición, sea de perfeccionamiento o sea de adultos. Y eso lo sabemos desde el principio. Yo te paso las normas y te digo, nosotros trabajamos de esta manera. Y usted venga y pruebe, ¿vale? Con 8 alumnos tú no puedes tener una escuela de competición, es imposible. Tendrás que trabajar con 2 o máximo con 3. Ya solamente con esa premisa no puedes llevar alumnos de competición. Si hay algunos alumnos que están jugando bien y son pequeñitos, todavía podemos coger algún sábado, darle un refuerzo y demás, o tener grupitos un poquito más orientados hacia ahí. Pero a la que vemos que quiere un poquito más, hay que buscar alternativas, que las hay, y las hay en el norte muy buenas. Que lo bueno es que hay opciones para todo el mundo. O sea, hay escuela de competición, hay escuela de precompetición, hay escuela como la nuestra, más de perfeccionamiento, pero hay que tener el ego controlado para decir, oiga, yo con esto no puedo, vaya usted. Pero no será por suerte, no lo digo por mí, sino por mis compañeros. No será porque los profesores no tengan el conocimiento, que lo tienen, se han dedicado a la competición toda la vida, sino porque lo que no tenemos son las infraestructuras para poderle darle las facilidades para que puedan entrenar. Vamos llegando al final de esta charla, esta charla entre amigos, porque yo cuando hablamos de entrevistas, yo para mí siempre es un poco más el llegar a ese interior de la persona, pero sobre todo el sentirte cómodo. Yo con Isaías hoy me he sentido muy cómodo, más da juego, por decirlo de alguna manera. Hablo mucho. Hablando de tenis da mucho juego y sobre todo, bueno, pues la última pregunta que yo le haría es, ¿estás contento con todo lo que has hecho? Hablamos dentro del mundo del tenis. ¿Estás contento? Estoy satisfecho, porque lo hemos dado todo, no nos hemos dejado nada en el tintero y con eso tengo suficiente. O sea, no será nunca, nos puede haber salido mejor o peor, pero no será nunca porque no lo hemos intentado y porque no hemos echado el resto. Y eso, yo que soy un viejo joven ya, que yo muchas estas arrugas son de ser muchas vistas, sí que es verdad que yo he visto una evolución, entonces estoy contento por eso. No me he quedado en lo del principio, sino hemos ido evolucionando y estamos en donde queríamos estar, sobre todo mirando un poquito al futuro, con buenas expectativas. Y siempre dejo a un lado la parte económica. Nos dedicamos a lo que nos gusta. Y eso hoy en día es de auténtico privilegiado. Nosotros no hacemos tenis porque ganemos más dinero. Hacemos tenis, yo sabía que iba a ser profesor de tenis, y que iba a ser profesor, no de universidad, pero que iba a ser profesor. Entonces, sería de auténtico malagradecido decir que no nos ha ido bien. Nos ha ido muy bien. ¿Que nos ha costado? Por supuesto. Pero no pierdo mi tiempo, o no gasto mi tiempo pensando en cómo me ha ido, sino en cómo me puede ir. Y cada vez estar un poco más tranquilo y cada vez tener un poco más de tiempo para los míos. Eso es lo que yo necesito. Si yo consigo tener el equipo, o consigo mantener el equipo que tengo, que es un equipazo espectacular, y yo no tengo que meterme en pista y tengo más tiempo para mi familia, pues, ¿dónde hay que firmar? Lo tengo todo totalmente conseguido. Pues Isaías Rodríguez, gracias por acompañarnos, por atendernos en esta entrevista, desearte lo mejor, que
eso está claro, que consigas esos objetivos, que Esperemos. te dé más tiempo para estar con los tuyos y que el nivel de esa escuela, bueno, de 600, que hay que decirlo con la boca llena, de 600 orgulloso. usuarios, que yo creo que queda bonito la palabra, de 600 personas que están aprendiendo este deporte maravilloso del tenis, bueno, pues que se cumpla y que siga funcionando todo perfectamente y que tú consigas pues, esos objetivos que no son muy grandes, son pequeñitos, pero cómodos, que te van a venir bien. Muchas gracias a ti por todo, José. Un verdadero placer. Gracias, Isaías. Bien, pues hemos terminado con este de frente con Isaías Rodríguez. Hemos pasado un buen rato y sobre todo hemos aprendido muchísimas cosas con él y sobre todo de este tenis que bueno, está ahí, sigue estando ahí, a pesar de bueno, esas competencias que surgen de raquetas, de otra dimensión y de otro material, pero que sigue estando el tenis ahí en plena forma. Aquí terminamos la entrevista de esta televisión de la Federación Canaria de Tenis y hasta la próxima.